Hablábamos ya de lo que motiva los sentimientos de rabia, de tristeza, de cómo manejarlos, cómo sobrellevarlos, pero hay una parte de este proceso que tiene que ver con el perdón. ¿Cómo se lleva ese proceso de perdón cuando de repente sentimos rabia por una persona que, por ejemplo, hizo algo en nuestro trabajo que fue el motivo para que quizás nos echaran, nos despidieran? O cuando de repente es una rabia provocada hacia la persona que quizás lamentablemente le quitó la vida a nuestro hijo de manera accidental o digamos de manera totalmente intencional. ¿Cómo manejamos esos procesos de rabia que también están tan vinculados hacia la tristeza, con la tristeza? Están totalmente vinculados. Yo no te puedo perdonar porque tengo mucha rabia todavía. Cuando empiezo a sanar la rabia, sucede una transformación dentro de mí. Y sanar la rabia significa que me apropie que es mía. Y hay muchas rabias que son legítimas y otras rabias, pues, que no siendo legítimas están allí todo el tiempo. En realidad, quisiera borrar la palabra legítima. Todas las rabias son legítimas porque las siento yo realmente. Y necesito involucrarme en un proceso de conocer qué hacer con ello, de aprender. Necesito saber que la rabia es mía y necesito a veces ir muy atrás en mi vida para ver dónde se puede haber originado. Y manejamos un proceso de experiencial donde yo puedo hacerlo conmigo misma para ver de dónde surgió la rabia y por qué hoy día, ante una circunstancia que se le parece, yo reacciono de esa manera. Antes de perdonar afuera, debo de empezar y seguimos insistiendo en reconocer mi causa y perdonarme yo y sanar yo. Lo otro es simular un perdón hacia el otro si no es sanado yo. ¿Se puede trascender la rabia y la tristeza sin perdonarnos o sin perdonar al otro? Trascender hacia otros. ¿Sanar la situación? No, empieza por mí. Definitivamente empieza un proceso por mí y a ver, es como que si yo todavía tengo latente que me fallaste. ¿Cómo te perdono? Es un simulacro el perdón. Ahora, cuando yo acepto, mira, ni siquiera es culpa. Bueno, pasó. Borro, no borro, curo. Muy cotidiano en los casos de pareja, por ejemplo, que uno de los dos es infiel y bueno, se dejaron, digamos, por esa situación. Hay rabia, hay tristeza a partir, digamos, de ese evento. ¿Cómo me perdono yo en ese caso siendo la persona que resultó engañada, la víctima en el proceso? La tristeza ¿Qué decirle a esas personas? La tristeza es pérdida de la relación y es rabia y además hay culparse mutuamente de que se acaba una relación por culpa tuya y por culpa tuya. Entonces necesitamos de verdad transitar un proceso interno de sanar. Por ejemplo, si tú me abandonaste por otra, ¿cuál es mi historia de abandono? Si alguien nunca fue abandonado cuando pequeño, puede manejar quizás una separación de pareja mucho mejor, pero si hay abandono atrás y vuelve a suceder un abandono porque mi pareja se fue con otra o con otro, entonces no lo puedo manejar tan bien. La clave es recurrir y buscar ayuda en expertos, recurrir y buscar ayudas que me ayuden en mi proceso de autoaprendizaje. Con eso no quiero decir que otra persona no pueda participar. Ahora, proveer de información y de experiencia para yo indagar en mi propia vida es clave. Se habla de que aproximadamente 1 de cada 10 personas asume que está pasando por una situación de fallas en el control de la ira o una situación depresiva y que de estas personas solamente, o en este caso menos de una, generalmente son las que deciden acudir a solicitar, en este caso, ayuda profesional. ¿Cómo saber cuándo necesitamos definitivamente ayuda profesional? ¿Cuándo no podemos hacerlo, digamos, por nosotros mismos? Nosotros trabajamos en un momento dado en la prevención. Damos precisamente estos talleres y estas técnicas para ver a que yo no necesite o al menos cuando vaya al especialista por lo menos ya tenga identificada, porque yo, y esto es algo que yo siempre me he preguntado, ¿cómo hago para ir donde el especialista a decirle tengo rabia o tengo, cuando ya mis órganos se han visto afectados, si yo ni siquiera todavía he identificado por qué tengo rabia? Determinar la fuente. Exacto, determinar la fuente. De la emoción. Y el especialista, yo
yo no sé, y yo quiero preguntarle a los especialistas, ¿cómo haces para apoyarme cuando yo, porque entre otras cosas solemos disfrazarla, ¿no? Esconder la causa de la rabia? ¿Hay alguna técnica en específico para trabajar ese perdón desde adentro, por llamarlo de algún modo? Para trabajar, sanar la rabia, si yo estoy brava con mi pareja porque tuvo una situación de infidelidad y si no quiero seguir con la pareja, pues tomo la decisión. Pero fíjate, hay mucha gente que se separa pero sigue unida por el recuerdo emocional. Entonces necesito sanar el recuerdo emocional. Y si decido que no me quiero separar, también tengo que sanar el recuerdo emocional. Y sí lo hay. Nosotros tenemos ejercicios que se pueden hacer para ir paso a paso. Esto no es de hoy a la mañana ni de te tomaste una pastillita y se te acabó, te perdonaste y perdonaste al otro y se resolvió. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso que requiere toma de decisión y valentía para continuar y seguirlo todos los días, y de eso se trata el desarrollo humano. Para muchas personas es importante alejarse en el marco de ese proceso, durante ese proceso. Sin embargo, ¿cómo hacemos si tenemos que ver a esa persona en nuestro lugar de trabajo, día a día, o en nuestra comunidad? Estamos trabajando quizás en un proyecto en conjunto, pero nos tenemos rabia por X o Y razón. ¿Se lleva de igual forma ese proceso aun cuando tengamos latente pues la imagen de esa otra persona o de ese otro factor constantemente? Ahí usamos y uso en los talleres, si yo me enfoco en el problema y no en la persona, porque los dos podemos tener una diferencia y un problema ahí, y eso no significa que no podamos trabajar juntos. Por supuesto, forma también parte de este aprendizaje, ¿no? Que no es... Me hizo daño en cosas y estoy herido. Ahora, destruimos lo que tenemos, en el caso familiar, destruimos el contacto familiar, no podemos separar, y podremos separarnos los dos, pero no podemos separarnos de los hijos, no podemos separar los recuerdos, no podemos separarnos de los suegros, de los cuñados. Hay cosas que nos unen. Entonces, chequemos dónde está el problema, vemos si le encontramos una solución a ese problema. Ahora, no dañemos, no contaminemos, diríamos de otra manera, el entorno por lo demás. ¿Cómo hacer? ¿Cómo asumirlo? ¿Cómo iniciar ese proceso? Porque de repente, y vuelvo al área laboral porque es bastante común que tengamos ciertos impases con personas que trabajan con nosotros. ¿Cómo llegar ese día siguiente y de repente te tengo que saludar como si nada, pues por educación o para evitar, como usted dice, que los demás o que esa situación entre nosotros empañe al resto del grupo? Mi experiencia en el trabajo ha sido variada. Lo que más me funciona es, primero me protejo yo. Y hasta visualmente creo imágenes de protección hacia mí. En una época, yo contaba recientemente, yo ponía como una Santa María en aquí porque me afectaba a mis órganos la rabia del otro. Y después hice un esfuerzo muy grande en encontrar una cosita chiquita que podía apreciar del otro. ¿Y sabes cuál fue mi descubrimiento? Que siempre hay algo que puedes apreciar del otro, aun cuando tengas una gran rabia por la situación con el otro. La encontré y eso bajaba un poco mi preocupación y mi molestia de encontrarme. El otro no sabía nada de lo que yo estaba haciendo, pero a mí me servía, porque el otro no sabía la estrategia. Yo recomiendo encontrar algo que puedes encontrar en el otro. Y hay un punto que manejamos, y es que cuando tienes una relación con otro, no importa que sea, tú no tienes que comprar todo el paquete, ni cuando te casas con el otro, porque siempre va a haber algo que no te gusta del otro. Entonces, céntrate en lo que te gusta y ver cómo manejas, negocias, logras acuerdos con aquellas de las cosas que no te gustan.